¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast, Espacios Psicoculturales del Perú Contemporáneo. En este espacio que se centra en abordar diversas temáticas sobre la cultura y cómo interviene en la reproducción de conductas y comportamientos desde una psicología actual, analizaremos distintos tipos de temas, como también hoy vamos a observar y tocaremos el tema que atraviesa no solamente la generación actual, sino generaciones anteriores, como por ejemplo, cómo se ha considerado estas estructuras sociales y hasta la conciencia colectiva. Vamos a analizar específicamente la cultura de la corrupción en el Perú y cómo ha normalizado, la identidad nacional, particularmente durante y también después del gobierno de Alberto Fujimori. Queremos que nos acompañes durante los siguientes minutos, que nos permitirá analizar no solamente los símbolos sociales, de la misma manera la memoria colectiva, la resignación y la adaptación cultural, y cómo éstas han influido en la manera en cómo percibimos la corrupción actualmente. Podemos hacernos estas preguntas. ¿Realmente existe una identidad cultural de la corrupción? ¿Lo hemos normalizado? Entonces, profundizaremos en datos recogidos de una muestra real. Asimismo, vamos a revisar ciertas teorías culturales y psicológicas y nos formularemos la siguiente pregunta. ¿Realmente la corrupción es parte de quienes somos como pueblo peruano? ¿Podemos cambiar esta narrativa, esta historia? Me gustaría que analicen esta reflexión colectiva. A continuación, vamos a iniciar con una frase muy conocida. Vivir en el pasado solo te ciega hacia el futuro. Esta es una expresión dada por Andrew Boyd. Es relevante señalar que estamos frente a una realidad que se ha metido tan a fondo en nuestra vida cotidiana. La naturalización de la corrupción en la vida de un pueblo peruano, que no solamente abarca el periodo de Alberto Fujimori en su etapa presidencial. Por eso, en este podcast lo que buscamos es centrarse en el caso y en esta situación del expresidente Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000. Un periodo que marcó un antes y un después en la percepción de la sociedad. Nos vamos a instaurar dentro de la corrupción como parte de un aparato gubernamental y considerar también lo siguiente, cómo ésta se ha convertido en un símbolo de fanatismo hasta la actualidad. Para ello, hemos realizado una investigación previa en la cual se ha encuestado a 50 personas, cuyas edades superaban los 50 años, Nuestro equipo de investigación recolectó información, lo cual permitía evidenciar, por ejemplo, cómo se sentía la gente o cuál era la percepción sobre la corrupción en esos años y si actualmente existe una conciencia o una normalización de la corrupción en el Perú. Para ello nos hemos dirigido a distintos lugares, como por ejemplo mercados, y de la misma manera hemos entrevistado a personas y señalado, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿cómo se sintieron en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori en los años 90? ¿Sintieron un gran alivio? ¿Hubieron cambios positivos, negativos? ¿Esto se mantiene hasta la actualidad? Se considera que si el expresidente Alberto Fujimori seguiría vivo, votaría por él. Nuestro equipo de investigación pasará con la presentación de las siguientes entrevistas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A continuación vamos a entrevistar a algunas personas en relación al gobierno de Fujimori. Por favor, señáleme cuál es su nombre completo. Lugar Salazar. ¿Qué edad tiene? 64. Voy a hacerle una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se sintió en el gobierno de Fujimori? El gobierno de Fujimori nos sacó de terrorista y él ha hecho buenas cosas y malas cosas también. ¿Siente que la economía mejoró en el gobierno de Fujimori? Sí, mejoró el libre comercio.
Libre comercio. ¿Sintió un alivio después del gobierno de el anterior presidente Alan García o sintió más bien que... Cuando le dio Fujishock sentimos morir ya, porque le dio cuánto por ciento de arroz, azúcar, subió demasiado, ya no alcanzaba la plata. Después también otro ya bajó poco a poco, mejoró. ¿Pero qué siente de ahí que la economía mejoró dentro del gobierno de Fujimori? Igual casi no tanto, no mejoró ni peoró. ¿Y al final cómo se sintió en el gobierno? ¿Tranquila o...? Tranquila. Nos sacó de terrorismo y sentimos tranquila. Ok, muchas gracias por su intervención. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A continuación tenemos a otra entrevista. Por favor, ¿me podría señalar cuál es su nombre completo? Enrique James Ríos Ibaraki. ¿Cuál es su edad? 48 años. Ya. Coménteme, ¿cómo se sintió en el gobierno de Fujimori? Una parte bien, sí, pero al final con decepción. ¿Por qué se sintió con decepción? Por todas las cosas que han pasado, que todo el mundo creo que ya sabe. ¿Siente que la estabilidad económica se dio en el gobierno de Fujimori? Sí, una temporada sí estaba muy bien. ¿Y considera que eliminó el terrorismo? Sí, sí eliminó. Todos lo saben eso, de nuestra edad todos lo saben. Entonces, ¿qué podría señalar? ¿Que sintió un alivio cuando él ingresó a la política o cómo se sintió? Por eso en una primera temporada sí estaba bien, pero creo que en mucho tiempo ya se malogró. ¿Por qué considera que se malogró? Porque se dejó corrompir, o él también, porque también una persona mayor creo que tampoco nos debe dejar llevar, tiene que estar firme siempre, como siempre, ¿no? Ok, muchas gracias por su participación. Buenas noches, vamos a continuar con otra entrevista. ¿Cuál es su nombre, por favor, completo? Sonia Oliva Sugarte. ¿Cuál es su edad? 45. 45. Coménteme, ¿cómo se sintió en la época de Alberto Fujimori? Bueno, yo estaba pequeña, pero según que me cuenta, dice que derrotó el terrorismo y había un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque antes de eso era todo terrorismo, y la gente vivía asustada, no querían salir a la calle. Pero después ya hubo tranquilidad, todo eso. Y la economía también había mejorado un poco porque había producción, podías comprar tranquilo en los mercados y todo eso. No había colas y escasez, todo eso, ¿no? ¿Considera que la llegada de Fujimori generó un cambio positivo para el Perú? Los primeros 5 años sí, pero después se dejó influenciar por sus malos asesores y acabó mal, pero con él había una estabilidad económica, me parece. Ok, muchas gracias por su intervención. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Zenón Mato Miranda. ¿Cuál es su edad? 65. ¿Me podría señalar qué siente del gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, para mí estaba muy bien, como los 5 años, para mí estaba muy bien económicamente. Había una tranquilidad, una paz bastante total, ¿no? A comparación de ahorita, ¿no? Sí. ¿Siente que dentro del gobierno Fujimori las cosas mejoraron y la economía también? Sí, para mí sí, muchísimo, bastante, ¿eh? Económicamente sí. Eso se palpaba, se vio claramente, pero ahorita sí estamos mal. En parte económica todavía está muy bien, pero la delincuencia, la inseguridad ciudadana es terrible ahorita. ¿Considera que si el gobierno de Fujimori hubiera continuado, hubiera seguido siendo mejor? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, sí. ¿Y si seguiría vivo, votaría por él? Sí, supuestamente que sí. Yo sí, sí, porque en todo el gobierno de Fujimori he estado bien, para que no me puedo quejar. Había trabajo, estabilidad laboral, seguridad total, podía salir. Ahorita da miedo salir. Imagínense, ahorita estoy en la calle, no sabe qué puede pasar. Mucha inseguridad ahorita, totalmente. Estamos como estaríamos sin gobierno prácticamente. Ok, muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A continuación vamos a hacer una entrevista. ¿Me puede señalar su nombre completo, por favor?
Francisco Olivas Díaz, ¿Qué edad tiene? 65. 65. ¿Qué ocupación o a qué se dedica actualmente? Negocio, comercio. Una consulta, ¿me puede señalar por favor cómo se sintió en el gobierno de Alberto Fujimori? El mejor gobierno que ha habido. ¿Por qué considera que es el mejor gobierno? Económicamente estaba bien. ¿Siente que había un alivio cuando llegó Fujimori? Totalmente alivio. ¿Por qué considera que es un alivio? Porque la economía mejoró bastante, ¿no? El negocio de nosotros. ¿Siente que debió continuar el gobierno de Alberto Fujimori? No creo que nadie sea igual que Fujimori. Si siguiera vivo, ¿usted votaría por él? Claro que sí. ¿Y qué considera sobre los otros partidos políticos? Pasa nada. No pasan nada, porque todos son corruptos. ¿Siente que Fujimori entonces le generó estabilidad y trajo mejoras al país? Eso sí, mejoró totalmente. Ya, muchas gracias. Agradable las respuestas de los entrevistados. Si quisiéramos hacer un análisis muy profundo en relación a las respuestas, como conocemos, ¿no? Hay personas que superan los 60 años que si bien sintieron, ¿no?, que se encontraban en un ambiente tranquilo, que generaba mayor trabajo, normalización de las actividades e incluso se puede observar a través de las respuestas que volverían a votar nuevamente por el expresidente Alberto Fujimori. Y esto se podría determinar como un fanatismo, ¿no?, que analizaremos posteriormente. No obstante, también hay otros que consideran que si bien el primer gobierno, ¿no?, fue muy bueno, se realizaron obras, apoyó a gente que tanto lo necesitaba, se crearon, por ejemplo, programas sociales para todos los conos que en esos momentos comenzaban a poblarse, ¿no? Señalaban también los entrevistados que en el segundo gobierno ya se iban presentando ciertos mecanismos o ciertas situaciones de corrupción, lo que para unos no era agradable. No obstante, para otros, ¿no?, los periodos de la presidencia del expresidente Alberto Fujimori, ¿no?, sí fueron adecuados. Asimismo, no te despegues por favor de este podcast porque vamos a tener a dos invitados que son profesionales. Uno es un comunicador y el otro es un psicólogo, el cual van a analizar, ¿no?, estos puntos de la normalización de la corrupción en el Perú y esto cómo está afectando no solamente en la actualidad en los jóvenes, sino también de manera psicológica en el contexto peruano actual. Hay que considerar que esta comunidad nos permite observar no solo las aptitudes hacia la corrupción, sino también cómo se articula una identidad colectiva basada en los símbolos de eficiencia, progreso y resignación, muchas veces por encima de los principios éticos. Este análisis no solamente busca señalar culpables desde la política, sino más bien es una oportunidad para revisar qué valores se han transmitido, cómo ha influido en la memoria de cada una de las personas, la motivación, de la misma manera la percepción cultural de la comunidad. Es importante considerar que también hay un proceso de aculturación y también una transculturación, ¿no?, que se puede evidenciar a través de una manera violenta, con la presentación no solamente de elementos como por ejemplo símbolos de la cámara SIN, donde estaban los asesores de Alberto Fujimori. Esos eran símbolos que se mantienen todavía a través de los años y de los tiempos, ¿no? De la misma manera, ¿no?, llevando un proceso de enculturación por la transmisión de las formas de pensar de una generación antigua hacia las nuevas generaciones, incluso que se manifiesta en programas televisivos. Por ejemplo, ¿no?, vamos a suponer el caso, a veces hay programas
que señalan en ciertas movilizaciones que ahí están los terroristas de la Universidad San Marcos, de la UNI, de la Cantuta, pero cuando se establecen estos términos de terrorismo, era muy común escucharlos dentro de la época del expresidente y era muy extraño, ¿no? No queremos salirnos de este tema, ¿no? Del tema del análisis de la identidad, la normalización de la corrupción, pero ¿qué es lo que ocurría? Estas personas que han sido entrevistadas han señalado, ¿no?, una fuerte represión y contradicción, por ejemplo, contra los otros partidos y más que todo contra los partidos comunistas, señalándolos de rojos, de terrucos, que deberían ser apresados y viva el presidente Fujimori toda la vida. Son expresiones que quizás no se han grabado a través de las entrevistas, pero sí se entiende que es parte del sentir de un grupo minoritario de la población. Incluso, ¿no?, estas acciones han derivado conductas psicopatológicas, ¿no?, como por ejemplo el generar daño, ¿no? Daño a través de este fanatismo que se termina observando, ¿no? También genera ansiedad en la persona que comienza a debatir y apoyando al presidente Alberto Fujimori, ¿no? Reclamando por sus derechos, reclamando por todo lo mejor que ha realizado Alberto Fujimori, obviando los delitos de corrupción. Y no señalan en ningún momento que se han llevado a cabo estos delitos. Por eso es importante que a través de este podcast se observen los patrones de personalidad de cada uno de los intervenidos, con la presencia de nuestro entrevistado, que es un psicólogo, ¿no?, el cual también ha realizado estudios de derecho, ¿no? Y él va a analizar algunos de estos patrones conductuales de los entrevistados. Entonces veremos, por ejemplo, ¿no?, cuando se entrevista, por qué las personas se enojan, ¿no?, al señalar, por ejemplo, de que Fujimori fue un corrupto, está preso, también necesita que se le condene. Estas personas comenzaron a decir, no, sáquenlo en libertad. Expresiones como estas, ¿no?, que han llevado por lo general pues al extremismo, ¿no?, de discutir por falacias, ¿ya? Dentro de las herramientas de intervención, una terapia también importante que se podría aplicar para las situaciones de fanatismo podría ser la terapia de deconstrucción, debido a que las personas no solamente reconozcan, claro está, los aspectos positivos de un primer gobierno, sino también los aspectos negativos del gobierno o de ambos gobiernos del expresidente Alberto Fujimori. Y si esto se ha instaurado como un colectivo normal, que entienda que no debemos apoyar no solamente lo negativo, sino también lo positivo. Y es importante ofrecer siempre ejemplos de otros casos similares y establecer las relaciones, ¿no? Si otro presidente obró de manera incorrecta, ¿cuáles son los delitos que ha cometido? ¿No? ¿Cuál es lo bueno del gobierno? Y analizar y comparar para que luego las personas que sienten ese fanatismo puedan dejar en cierta medida y entender también de que no todo es color de rosas como siempre se pinta. Vamos a ir y adentrarnos un poco al análisis de recolección de datos, como por ejemplo señalados en la encuesta que se aplicó a más de 50 personas, las cuales distribuían, ¿no?, pues información o dimensiones de identidad cultural, formación de creencias, percepción cultural, perspectiva cultural, ¿no? Estos hallazgos que permitieron demostrar que el 70% de los encuestados, que por lo general eran profesionales, porque se consideró pues un grupo entre docentes, personas que trabajaban en distintas instituciones, señalaban que sí existía, ¿no?, una corrupción actual, la cual procedía del fujimorismo. Mientras que más del 60% creía que todos los partidos políticos son corruptos y por ello se justifican en acciones de quienes al menos hacen obras. O sea, muchas personas están aceptando la corrupción. ¿Por qué? Porque esto puede determinar el que
No importa que robe, pero con tal que haga obras. Ha hecho mucho. Bueno, robó un poco, ¿no? Pero ¿quién no roba? Entonces, normalizamos ciertas conductas. Estas creencias no son aisladas, constituyen una red simbólica que se refuerza en la conversación cotidiana, los medios, las tradiciones familiares e incluso los discursos escolares. Es decir, la corrupción se ha convertido en un símbolo y signo social instaurado, un referente compartido que estructura la forma de interpretar la política, la justicia y el poder. Por eso que a partir de esta recolección de datos se pudo demostrar que las personas sentían un orgullo nacional durante la década de los 90, vinculando este sentimiento a las mejoras materiales alcanzadas, que vaya un presidente y que, por ejemplo, pueda ir a zonas muy alejadas. Cuando había huaicos, esta persona pues se encaminaba con los demás, con esa finalidad que sentía la población, sentía que por fin eran escuchados, ¿no? A pesar de saber que estas se lograron de repente con prácticas ilegales posteriormente, este tipo de contradicciones son fundamentales desde una psicología cultural. Es importante analizarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que existe parte de una identidad que es nuestra propia cultura. Y entonces, ¿cómo analizamos esta cultura? ¿Cuáles son los patrones culturales que están dentro de esta identidad cultural? Como una sociedad puede sostener identidades múltiples y a veces contradictorias, ¿no? Es decir, bueno, está bien que robe, pero hace obras. Hay que considerar que lo que busca este podcast es no solamente reconocer lo relacionado a identidad cultural, enculturación, sino también analizar ese impacto simbólico y emocional, identificar algunos mecanismos culturales, por ejemplo, ¿no? Y como se ha señalado, proponer estrategias, ¿no? Para que las personas puedan cambiar, ¿no? La deconstrucción, como se ha mencionado, para que puedan cambiar estas conductas, ¿no? Que posiblemente puedan seguir siendo arraigadas. A continuación, vamos ahora a presentar, para que nos pueda dar una idea y ampliar este panorama, al comunicador que es el magíster Fran López Guerrero. Él tiene 45 años, es comunicador, ¿no? Ya tiene más de 10 años de experiencia, así que le vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos hoy presentes con... ¿Me podría señalar, por favor, sus nombres y apellidos, sus estudios y también su grado? Correcto, Fran López Guerrero. Soy licenciado en periodismo y maestro en gestión pública. Y bueno, mi mayor experiencia profesional está en el campo del periodismo. A continuación le voy a hacer algunas preguntas en relación al mandato del expresidente Alberto Fujimori. Como primera pregunta es la siguiente: ¿qué opinión tiene sobre el primer gobierno del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, en concreto no se puede tener una opinión ni positiva ni negativa, porque si somos justos, durante ese gobierno hubo aciertos muy importantes en el tema económico, pero tuvo otros desaciertos muy graves, por lo menos en derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, una opinión neutral no se puede, ¿no? Considero decir que tuvo aciertos y desaciertos. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta: ¿cree que Alberto Fujimori hizo un mejor país en su primer gobierno? Durante su primer gobierno es exacto, o sea, hubo aciertos y desaciertos. ¿Cuáles son los aciertos en concreto? Recibió un país en crisis económica, en hiperinflación, y sentó, digamos, las bases de una economía que, digamos, al día de hoy es el resultado de eso, ¿no? A través de, digamos, de medidas duras, como fue los paquetazos que le afectó a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero esas medidas económicas permitieron recuperar la economía. Entonces, por el lado del tema económico, se recuperó al país de una crisis muy grande que era la hiperinflación.
En segundo lugar, y como positivo, que durante su gobierno obviamente se derrotó al terrorismo, ¿no? Yo sé que hay muchas críticas, que en realidad no lo hizo él, sino el GEIN, y que incluso de repente el GEIN actuó de espaldas al gobierno, pero en líneas generales fue durante su periodo, ¿no? Entonces pacificó al país y digamos, el tema económico lo reformuló. Ahora, ¿qué fue negativo? Debilitó el sistema institucional. El 5 de abril, me parece, del 92, dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, me parece, varios organismos que, digamos, son el equilibrio de poderes. Entonces, para el orden democrático, por supuesto que golpeó duramente al país, ¿no es cierto? Su lucha contra el terrorismo se dice que fue, digamos, perjudicando los derechos humanos, ¿no es cierto? Está el caso de La Cantuta, Barrios Altos, Pativilca y varias situaciones. Entonces, debilitó la institucionalidad del país y durante, no sé, me parece si en el primer gobierno, pero en el segundo gobierno ya quedó muy demostrado que, digamos, el tema de corrupción se llevó a otra escala, ¿no? Y si revisamos un poquito, creo que quedó evidenciado con la difusión de los Vladivideos, ¿no? De cómo se compraban conciencias y cómo el país vivía, pues, más allá de la aparente recuperación económica y la pacificación, vivía, digamos, en una dictadura, ¿no es cierto?, donde todo pasaba por él y donde no había, pues, digamos, un equilibrio de poderes. Ok, entonces dentro de la crítica, por ejemplo, que le daría son esos desaciertos que acaba de señalar, ¿no? ¿O considera alguna crítica adicional? Bueno, sí, simplemente eso, ¿no? La institucionalidad democrática, que es, digamos, es herencia hasta el día de hoy, ¿no? Voy a formularle una última pregunta. ¿Considera que en el gobierno de Fujimori se desarrolló un gran impacto de la corrupción en el Perú y que esto trajo a la sociedad actual actitudes normalizadas, como por ejemplo aceptar coimas, desbalances, pagos en silencio, obstaculización de los medios de comunicación? Bueno, durante su segundo gobierno quedó demostrado, ¿no es cierto?, con la difusión de los Vladivideos, quedó demostrado que cómo se compraban conciencias y cómo se gestaba, digamos, la política a nivel legislativo. Ahora, yo no creo que eso sea una condición solo del gobierno de Fujimori, creo que se visibilizó, pero la historia de la corrupción en el país es endémica, ¿no? O sea, viene desde muchos años atrás y al día de hoy, por supuesto que está más, digamos, como que hemos normalizado en la sociedad, creo, la parte de la corrupción. Terrible, pero creo que eso es lo que sucede. Bien, entonces, ¿considera usted que, por ejemplo, hasta el momento los jóvenes, porque los jóvenes actuales no han vivido, por ejemplo, la época del terrorismo, pero aún así, ¿no? ¿Consideran también al presidente Fujimori como una persona que cambió el Perú? La figura de Fujimori de todas formas es una figura polarizante en el país. Va a haber un lado un grupo de personas que va a defender férreamente y no importa lo que le digas, y va a haber un grupo que va a estar en contra a pesar de los aciertos que se puedan señalar. Es una figura que va a dividir, como sucede con casi todas las personas públicas, ¿no es cierto? Genera pasiones, despierta pasiones. Ahora, que creo que si los jóvenes de ahora no han vivido el terrorismo, bueno, ellos se enfrentan a algo similar, que es, digamos, la inseguridad ciudadana, donde todos los días matan por encargo a alguien, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no tuvieron el terrorismo, hoy tienen sicariato, y Lima hoy en día es la Medellín de los 90 de Pablo Escobar. O sea, se enfrentan al mismo tema. Y entonces, para terminar, señala que en realidad se sigue manteniendo ese fanatismo por el expresidente Alberto Fujimori. Todo personaje público y sobre todo los políticos despiertan y avivan pasiones en las audiencias, en gran mayoría a favor y en contra, y contra esos fanatismos no hay a veces argumento que valga. Yo prefiero señalar lo que hizo bien y señalar donde creo que se equivocó, que fue fundamentalmente corrupción y derechos humanos. Muchas gracias por su intervención. Esperamos para otra oportunidad poder convocarlo a este podcast. Gracias. De acuerdo a los planteamientos dados por nuestro primer entrevistado, el magíster Frank, que es comunicador, señalamos lo siguiente, que
si bien es cierto, como lo mencionó, hubieron aciertos en su primer gobierno, ¿no? Pero también se presentan desaciertos, ¿no? Que más evidencian en el segundo gobierno. Por ello consideramos como conclusión dentro de esta primera entrevista que en realidad dentro del primer mandato de Alberto Fujimori, si bien es cierto, trató de estabilizar a un país que ya procedía de una crisis económica, luego, en su segundo gobierno, ya se pudo observar, ¿no?, un mal manejo, podríamos decir, de un régimen. Ahí trataba ya de imponerse varios aspectos y, por ejemplo, él, como muchos comunicadores también, estaban en contra de la censura de los medios de comunicación. Por ello, consideramos que es importante no solamente pues conocer qué imagen nos deja para un futuro próximo, sino también si esto sigue continuando, ¿no? Que si bien el régimen político, la estabilización de la moneda todavía se mantiene, todavía queda, ¿no?, en duda, podríamos decir, esta concepción del pueblo, ¿no?, de que en realidad si fue o no un gran presidente. Si bien es cierto, tuvo sus desaciertos, ¿no?, también considera, ¿no?, el entrevistado, que hubo algunos aciertos. A continuación vamos a tener la siguiente entrevista. Por favor, ¿me podría señalar cuáles son sus nombres completos? Mi nombre completo es Lincoln Orlando Olivas Ugarte. Ok, ¿nos puede señalar, por favor, a qué se dedica? Bueno, actualmente desde hace ya algunos años me dedico fundamentalmente a la docencia y más específicamente a la investigación científica y la asesoría de tesis. ¿Qué ha estudiado? ¿Nos podría señalar, por favor? Sí, yo estudié inicialmente letras, específicamente literatura y después psicología, y actualmente estoy culminando mis estudios en Derecho. Ok, me imagino que usted tiene conocimiento sobre el régimen de Alberto Fujimori, ¿no?, dentro de su primer y segundo gobierno. Así que le vamos a formular una serie de preguntas en relación a ello. ¿Cómo la cultura de la corrupción del fujimorismo, que se ha normalizado en la sociedad actual, usted considera que hay una normalización de la corrupción proveniente del fujimorismo? Bueno, en realidad ha sido motivo de debate tanto para el público en general como para los científicos sociales, si la corrupción propiamente viene de allí o si nuevas formas, nuevas manifestaciones de corrupción aparecieron y luego se han naturalizado, institucionalizado e invisibilizado, ¿no? Yo creo que la postura por la que más me inclino es pensar que la corrupción siempre ha existido, pero durante el régimen fujimorista se dieron las condiciones para que ésta se termine por interiorizar en la gran mayoría de peruanos, de tal manera que el día de hoy nos parece muy normal oír frases como roba pero hace obras, o justificar ¿no?, casos como el que vemos actualmente en la Municipalidad de Lima, en el que se habla de una donación, por ejemplo, pero el Código Civil dice que cuando hay donación no hay pago de por medio, lo que implica que, de acuerdo al propio Consejo Metropolitano, sería una compra encubierta, ¿no? Entonces tenemos gente que dice que, bueno, a nada, por lo menos es algo, nos va a ayudar, va a servir. Entonces comenzamos a justificar ese tipo de conductas. Y creo que el fujimorismo contribuyó en gran medida a instalar esa cultura, ¿no? No quizás a inaugurar, no a
no fue su origen, no fue su germen, no se inició con el fujimorismo, la corrupción en el Perú, pero se terminó de institucionalizar, de naturalizar, de invisibilizar y de aceptar como, ¿no?, como algo normal. Y podríamos decir ya desde la psicología que el pueblo peruano ha caído en desesperanza, ¿no? Nada va a cambiar, es lo que uno escucha en las calles, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre ese punto, ¿no? ¿Por qué señala que existe una desesperanza? Bueno, desde los estudios de la psicología, ¿no?, iniciando por Seligman, cuando genera el concepto de indefensión aprendida, habría que revisar los experimentos clásicos de Seligman, pero se supone que, en resumen, se le pasaba, ¿no es cierto?, corriente a un perrito en una cajita, y lo natural sería que el perrito buscara escapar, ¿no? Pero los investigadores sellaron la caja por todos lados, de tal manera que hiciera lo que hiciera el perrito no podría escapar, y con el tiempo lo que se observaba era que a pesar de que se abrían la caja, a pesar de que se le dejaban ventanas, por ejemplo, para que pueda salir, simplemente se echaba sobre el suelo y recibía las descargas, y a eso metafóricamente se le llamó indefensión aprendida. Luego apareció Aaron Beck con su teoría de la tríada cognitiva y desarrolló más el concepto desde el punto de vista clínico, hablando de desesperanza. Entonces, la desesperanza, que es un concepto ya psicológico, en términos sencillos quiere decir que haga lo que haga, mi situación no va a cambiar. Y por eso es que durante las etapas electorales, por ejemplo, escuchamos decir a las personas, gane quien gane, todo va a seguir siendo igual, todos roban, que es otro concepto también psicológico interesante aplicarlo ahí, ¿no? Que sería el concepto de desconexión moral, pero que de repente, por ser otro tema, le agradecería que me repregunte sobre el particular para poder explayarme, ¿no? Okay. ¿Qué considera o qué nos podría mencionar sobre desconexión? Sí, la desconexión moral fue un concepto desarrollado inicialmente por Bandura. Más concretamente, Bandura plantea en sus últimos años que el ser humano desarrolla mecanismos de desconexión moral justamente para no experimentar culpa. Es decir, a sabiendas de que está obrando mal, va a utilizar algunos mecanismos como, por ejemplo, el culpar a la víctima. Entonces, cuando hay una estafa, alguien dice, bueno, el culpable es la víctima porque por tonto se dejó estafar. O, por ejemplo, la difuminación de la culpa, ¿no? Difuminación quiere decir distribución de la culpa entre todos, ¿no? Como en Fuente Ovejuna. Entonces, todos roban, todos son corruptos. Entonces, ¿por qué me voy a molestar con alguien en particular y por qué voy a reclamar si todos son corruptos? La minimización, ¿no? La minimización, es decir, caricaturizar el hecho, llevarlo a algo pequeño, es decir, bueno, se encontró droga en el avión presidencial en la época del fujimorismo, pero se cuenta como si fuera un chiste, bueno, fue algo más, ¿no? Algo por el estilo. Y así hay otras estrategias o mecanismos de desconexión moral, ¿no? Como por ejemplo, todos lo hacen, ¿no? Todos lo hacen. Entonces, ¿por qué hacemos eso como seres humanos? Bueno, para no experimentar culpa, ¿no? O sea, por ejemplo, en los conflictos sociales lo hemos visto hace 2 o 3 años casi ya, ¿no? La gente que salía a protestar, ¿no? Era acusada directamente de ser terrorista. Se bestializa, se animaliza, se demoniza, se sataniza al otro, y entonces al deshumanizarlo, que es otro mecanismo, pues está permitido dispararle sin sentir culpa, ¿no? Eso es lo que Bandura nos enseña,
ya en la etapa final de su vida, ¿no? Y lo podemos ver muy claramente el día de hoy, por ejemplo, en el contexto internacional, con casos como los de el genocidio en Palestina, ¿no? Los palestinos no son seres humanos para los ¿no? sionistas, y entonces está permitido matarlos. Y es más, ¿no? Los niños de hoy serán los terroristas del futuro. Ese niño que hoy tiene 8, 9, 10 años, en 10 años será un integrante más de Hamas, y por lo tanto está permitido matarlos, ¿no? Eso mismo se aplicó acá, y entonces uno escucha a la gente decir, bueno, eran terroristas, ¿no? Olvidando de que incluso el peor criminal, como lo podría haber sido el mismo Fujimori, para algunos, quizás para otros no, pero tuvo la oportunidad de un juicio justo, ¿no? Un juicio largo, ¿no? En donde se allanó en muchos procesos. Y eso, como dije, ya es justamente aplicar la psicología a la reflexión sobre fenómenos sociales, ¿no? Eso sería sobre ese punto, ¿no? Y queríamos comentarle que se realizaron unas entrevistas y dentro de ellas se mencionaron como resultados que les agradaba el sistema de gobierno, y también sintieron que había una tranquilidad en el gobierno de Fujimori. Incluso también dentro de estos comentarios señalaban que si estuviera vivo y postular para las elecciones, votarían nuevamente por él, ¿no? En este caso. Ahora, a partir de esto, le hago la siguiente pregunta. ¿Usted considera que todavía existe un fanatismo hacia el expresidente Fujimori y esto se puede trasladar a las nuevas generaciones? Sí, lo que pasa es que justo acabo de recordar, hace una semana aproximadamente se publicó una encuesta. Hay encuestas de diverso tipo, ¿no? Se publicó una encuesta en la que se le preguntaba ¿no? a una muestra de personas a lo largo y ancho del país sobre quiénes les parecía que serían los mejores presidentes o el mejor presidente de la historia del Perú. Y hay dos tendencias bien marcadas, ¿no? Por un lado, la tendencia nacionalista y de izquierda, que podríamos llamar así, con 59%, casi 60% de la preferencia, se ubicó ¿no? a Juan Velasco Alvarado, y con la diferencia, casi 40% y un poquito más, se ubicó a Alberto Fujimori, que sería la tendencia más globalista por un lado y de extrema derecha, ¿no? Entonces esas dos tendencias entre ¿no? un polo y otro son transversales a la historia del país, y eso explica por qué tenemos esos resultados. De modo que el fujimorismo se ha convertido en una cultura. Es una forma de hacer política, pero se ha convertido también en una cultura. Todos los partidos de derecha que vemos en la escena política contemporánea del país son tributarios del fujimorismo. Ahí tenemos a Renovación Popular con López Aliaga, que siempre fue fujimorista. Tenemos Alianza para el Progreso de Acuña, que siempre fue fujimorista, tiene videos incluso grabados en la salita del CIN. Y así podemos seguir revisando y vamos a encontrar que buena parte de la derecha peruana se aglutina alrededor del fujimorismo. Por eso no es casual que voten en conjunto y que dividan el voto en otras ocasiones. Pero yo diría que el fujimorismo es el núcleo duro del conservadurismo y de la derecha en el Perú.
Por lo tanto, la proyección de que si eso va a impregnar a las nuevas generaciones, es probable que sí, ¿no? Es probable que sí porque, y eso tiene una explicación, que en el año 2000, 2001, cuando cae Fujimori, el régimen no se terminó de proscribir el partido político, como por ejemplo sucedió en Alemania con los nazis. No se terminó de sentenciar a todos cuanto había que sentenciar, expatriar a todos cuantos había que expatriar, y se terminó pactando y negociando la transición con la oligarquía peruana. En buena cuenta cambiamos nada más ¿no? A unos por otros. Y eso se hizo también en buena medida pues para poder robar, para poder cometer actos de corrupción, que no es gratuito que también Alejandro Toledo haya sido sentenciado a 20 años de cárcel, ¿no? Porque no se culminó con esa tarea. Si se hubiese refundado la República con una segunda República, convocado una asamblea constituyente, ¿no? Reestructurado en serio el Estado, cumplido con la regionalización, etcétera, etcétera, seguramente en esos 25 años ya casi el país sería diferente. Pero como dije, el fujimorismo se constituyó en una cultura, de tal manera que por aceptación o por rechazo, por negación o por aceptación, yo diría que incluso la izquierda peruana terminó asumiendo prácticas fujimoristas, ¿no? Entonces, no es casual que aparezcan movimientos como la Resistencia, y seguramente seguirán apareciendo, ¿no? Opinólogos, seguirán apareciendo, ¿no? Youtubers, seguirán apareciendo entre comillas líderes de opinión, etcétera, que encuentran en el fujimorismo su refugio en momentos en los que aparentemente, entre comillas, la democracia está en peligro, ¿no? Entonces el fujimorismo va a continuar vivo y hay fujimorismo para rato, pero corresponde pues a todos tener mayor cultura política, ¿no? Para por lo menos dar lo que Agustín Laje llamaría la batalla cultural, ¿no? Algo así. Vamos a terminar con algunas preguntas, y considera que a partir, por ejemplo, de estas conductas, ¿no? Se pueden evidenciar, valga la redundancia, conductas psicopatológicas en la población peruana. Sí, por eso hablaba justamente de la desconexión moral, ¿no? La desconexión moral es un conjunto de mecanismos que desde otro punto de vista están ligados con la sociopatía y con la psicopatía en su nivel más extremo. Porque el psicópata sabe que está haciendo mal, sabe que robar es malo, sabe que matar es malo, pero nuevamente repito, se repite a sí mismo hasta convencerse de sus mentiras para no sentirse mal, ¿no? Entonces, podemos poner un ejemplo sencillo de, supongamos, los 50 muertos aproximadamente que se han constatado. ¿Cuántos realmente han sido comprobadamente reconocidos como terroristas durante las protestas de fines del año 2022? Ninguno. No hay ninguno. Entonces, cuando el premier en su momento, Otárola, el gobierno en su momento, con Dina a la cabeza, se repiten, es que eran terroristas, es que estaba en riesgo la seguridad del país, y mucha gente lo repite, ¿no? Mucha gente lo repite, y eso, si lo llevamos atrás
25 años, 30 años, y comenzamos a conversar con personas mayores, veremos que se ha instalado, cuando uno debate sobre el caso La Cantuta, por ejemplo, te dicen, bueno, es que eran terroristas, ¿no? O el caso Barrios Altos, bueno, es que eran terroristas. Entonces, el terruqueo es una expresión de lo que Bandura nos enseñó, por eso es importante leer a Bandura dentro de la psicología, de la desconexión moral. Y como he dicho, la desconexión moral para la literatura científica en psicología está ligada con la sociopatía, está ligada con la psicopatía, está ligada con las conductas violentas, con la agresión, está ligada con, en última instancia, la deshumanización del otro, ¿no? Que como digo, se ha estudiado. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si hablamos de, ¿no?, de la personalidad no normal, ¿no?, sí, claro, estaría ligado, ¿no? Entonces tienes un tipo que te dice, por ejemplo, como López Aliaga, el tren va a llegar en enero, y estamos en julio y todavía no llega, y ahora dicen que va a llegar y se va a empezar para fin de año, y lo dice abiertamente, ¿no? Pero nadie lo cuestiona porque les parece a muchas personas que está bien, que es normal, ¿no? Entonces, cuando uno quiere reflexionar sobre estas cosas, aparecerán muchos que dirán, no, no, eso lo dices tú porque eres de izquierda o porque eres... aquí el tema no es ser de izquierda o ser de derecha. El tema es que, como decía un profesor en la clase de Derecho, ¿no? Lo primero que uno debe hacer si estudia Derecho es procurar que el derecho se cumpla. Uno no debe estudiar Derecho o Psicología para aprovechar ese conocimiento en detrimento de los demás, ¿no? Y eso lamentablemente pues abunda. Por lo tanto, solamente hablando de ese tipo de problemas como la psicopatía y la sociopatía, pero si hablamos de todos los desórdenes, claro, el estrés, ¿no? En este momento pues hay un estrés generalizado en la población, la ansiedad, la depresión, el burnout, porque las empresas están hasta ya no poder más explotando a la gente en ese momento. Y algunos podrían pensar que estoy exagerando, pero vean la tasa de suicidios, vean los reportes, hagan revisión de metaanálisis, hagan revisión de estudios de literatura, de revisiones sistemáticas. Vean la tasa de suicidios. No es normal que en tan poco tiempo varios jóvenes y también mayores como profesores universitarios se hayan suicidado. O sea, eso uno dirá es poquito, pero hay que sacar una proporción y hay que ver en el tiempo y uno se da cuenta de que algo está pasando ahí. O sea, eso ya no se explica desde la psicología, evidentemente, pero sí le invitaría a los que están escuchando la entrevista, a ustedes mismos, que lean los estudios clásicos de Durkheim, ¿no? Emilio Durkheim, en su libro El suicidio, como sociólogo, explicó claramente que cuando las sociedades caen en anomia, entran en crisis y están en descomposición, el suicidio tiende a incrementarse. Y en mi opinión, eso es lo que estamos viviendo desde las ciencias sociales, por lo menos es lo que se puede decir, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió el día de hoy, se despertó y dijo, ya no vale más la pena vivir, ¿no? Sino que vamos acumulando y llega un momento en que el suicidio es una forma de escapar del dolor, que a veces no lo vemos, ¿no? Pero que está ahí. Entonces, claro, el año pasado, para cerrar ya la pregunta, como dato, cerca de 600.000 jóvenes, cerca de 600.000 peruanos, la mayoría jóvenes, salieron del país. Toda una generación es esto, con la perspectiva de que nunca más volverían. Eso es una expresión de desesperanza. ¿Por qué la gente huye? Si hay
crecimiento económico, supuestamente. Si el sol como moneda es estable, si tenemos una situación económica que está mejor que otros países, pero ¿por qué la gente se va entonces? Eso nos lleva a pensar que probablemente la gente está cayendo de desesperanza, y la desesperanza es la puerta de entrada para la depresión, y la depresión es la puerta de entrada para la ideación, el intento suicida, y finalmente sabemos cómo termina, ¿no? Entonces yo diría que sí, ¿no? Que el fujimorismo en particular está ligado con problemas de ese tipo, ¿no? Y entonces uno lo puede ver en sus adherentes, ¿no? Con respuestas muy violentas, ¿no? Como ir a las casas, por ejemplo, de los periodistas, aventarle orines, aventarles excrementos, o ir, por ejemplo, a las audiencias donde se van a presentar fiscales como José Domingo Pérez o Rafael Vela Barba y hacerles un scratch, ¿no? Por ejemplo, o ir a determinado canal o radio donde se está transmitiendo un programa y atacarlo abiertamente, ¿no? Entonces eso se ha normalizado, se ha naturalizado, y como dije, no hay por ahora una perspectiva de que eso vaya a cambiar. Quiero, para cerrar solamente la entrevista, que no digo todo esto en razón de que sea antifujimorista, sino lo digo en razón de que he reflexionado sobre los procesos históricos. Cuando cae el nazismo se proscribe, ¿no? Y se proscribe y se lleva a todos los que se puede a los juicios de Nuremberg. Eso no se hizo en el Perú. Y entonces por eso es que la gente piensa, al final, nada va a pasar. Hagamos lo que hagamos, robemos, matemos, extorsionemos, que nada va a pasar. La impunidad se ha convertido en parte de nuestra cultura porque no pasó nada. En términos reales no pasó nada. Los juicios contra muchos militares, por ejemplo, siguen abiertos, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría, para cerrar la entrevista, recalcar. No digo esto porque desde un discurso de odio podemos convivir con los fujimoristas que hagan una reflexión, una autocrítica y replanteen el camino que han seguido, pero el fujimorismo nunca ha pedido perdón al país por todo lo que hicieron, y nunca ha mostrado propósito de enmienda, motivación de cambio, que también es un concepto psicológico, sino que por el contrario, cuando se sintieron más empoderados, volvieron a hacer lo mismo que siempre hicieron, ¿no? Entonces es como un cáncer que ha rebrotado, y cuando coge fuerza, ¿no? Demuestra músculo político. Si no, preguntémosle a los 3 o 4 presidentes que han caído, ¿no?, a manos del fujimorismo. Siendo que son de derecha, Kuczynski siempre fue de derecha, entonces nadie puede decir que Kuczynski era comunista, entre comillas, para que lo defiendan. Igual se lo tumbaron. Luego vino Vizcarra, podemos decir que es de centro derecha, centro por último ya si quieren de centro izquierda, pero igual se lo tumbaron. Y ahora Castillo también se lo tumbaron. ¿Cuánto más tenemos que esperar para darnos cuenta de que ese es su modus operandi, ¿no? Por eso digo, no hablo desde un discurso de odio, hablo desde una reflexión que debe ser así alturada, ¿no? Sin importar si el oponente, el adversario o el enemigo sea de derecha, sea de centro o sea de izquierda, igual se lo han tumbado. Por lo tanto, el problema no es el adversario, el problema es que cuando el fujimorismo toma fuerza, reclama el poder como que si históricamente tuviera el derecho a gobernar,
y así lo sienten y así lo transmiten, ¿no? Y cuando alguien amenaza la posibilidad de retomar el poder, pues ya sabemos cómo opera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo invitaría a los que escuchan la entrevista a reflexionar, ¿no? Más allá de las opiniones a favor o en contra, la política es una ciencia, las ciencias políticas son unas ciencias que nos deben ayudar a reflexionar, la psicología es una ciencia que nos debe ayudar a reflexionar, y el derecho también. Y si estamos estudiando, pues hay que estudiar para reflexionar y no para guiarnos solamente por ideología, que está bien, se respeta, pero como dije, ¿cuánto más tenemos que ver el peso de la realidad? 3 presidentes caídos frente al fujimorismo, independientemente de su ideología y su postura política, para darnos cuenta de que el problema está al frente y no en otro lugar, ¿no? Eso sería lo que yo podría decir. Muchas gracias por su intervención. Estaremos brindando algunas conclusiones. Bueno, después de escuchar los comentarios del segundo entrevistado, se puede determinar que en realidad sí existe ciertos patrones psicopatológicos en la conducta de algunas personas, ¿no? Donde se observa parte de este fanatismo. Entonces, conversando ya internamente con el psicólogo, se señaló que sí se podría hacer una terapia de construcción, ¿no? Señalando ciertos conceptos en los que se aplique y se pueda establecer comparaciones, ¿no? Una comparación entre el régimen o el gobierno de Alberto Fujimori y luego los gobiernos posteriores y el gobierno actual. Si bien cada uno de los gobiernos tienen aspectos positivos y negativos, es importante considerar que igual si se están cometiendo fallas o se están cometiendo crímenes, como también acciones de corrupción dentro de las instituciones estatales, es importante reconocerlas y comprender, ¿no? Que la población comprenda que estas son conductas que no deben ser reiterativas, ¿no? Y también señalar a la nueva generación que no se dejen manipular por los comentarios o como también por lo que señalan los mayores. Es importante siempre investigar, leer y tener una opinión propia sobre lo desarrollado. Es así que llegamos al cierre de este extraordinario podcast que nos ha permitido analizar la conducta de la normalización de la corrupción, ¿no? No solamente hasta su transformación en la actualidad y cómo es considerada como símbolo de identidad. Hemos visto la historia, la necesidad, la exclusión, ¿no? Cómo contribuyeron también estas a una cultura de resignación, pero también cómo es posible transformar esta realidad. A partir de conceptos, ideas plasmadas, la psicología cultural nos ofrecerá herramientas poderosas para reimaginar nuestra identidad colectiva, la cual nos invita a resignificar, también a dialogar y crear nuevos símbolos, porque un país sin corrupción no nace del castigo, sino del cambio cultural. A esto agregaremos los comentarios finales de los invitados, los cuales, por ejemplo, el magíster Frank señala que si bien tuvo aspectos positivos, también tuvo aspectos negativos y no podríamos normalizar los actos de corrupción. Y de la misma manera, con el apoyo del psicólogo, señala que no se debería seguir este fanatismo. Con esto agradecemos habernos acompañado en su podcast Espacios Psicoculturales del Perú Contemporáneo. Nos encontraremos en un próximo episodio. Un fuerte abrazo. Cuídense. Hasta la próxima.